regreso a clases y precisamente para saber si existen las condiciones para regresar a las clases presenciales de manera parcial, por lo menos. Vamos a conversar con Paul Neira, él es educador y queremos hacerle esta primera pregunta. Paul, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido a 24 horas mediodía. ¿Existen las condiciones para que se pueda regresar de manera parcial a las clases, como ya ha sucedido de hecho en nuestro país en el ámbito rural? Hola Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y sí, la respuesta a tu pregunta es sí. No solo están dadas las condiciones en términos normativos, sino también de parte del Ministerio de Educación ha habido una acción muy proactiva a lo largo de los últimos meses. Han asegurado recursos de dinero que han sido trasladados a los colegios para poder implementar esas acciones. Para que sepas, para que te das una idea, nomás Paco, en Lima Metropolitana, solo en Lima Metropolitana hay 1.700 colegios que están habilitados para abrir las puertas y tener clases. Lo que está faltando es el último tramo de la milla de la gestión, de la disponibilidad de la Dirección Regional de Educación, de las SUGELES y de los directores para poder articular todos los procesos que permitan que, por ejemplo, estas 1.700, en realidad son 1.740 escuelas habilitadas en el territorio de Lima Metropolitana, puedan abrir sus puertas y comenzar un proceso progresivo, paulatino, gradual y voluntario de regreso a clases, que nos permita corregir, las brechas de aprendizaje que se han ido registrando a lo largo de la pandemia en el ámbito de la educación. Ahora, es importante aclararle al público que la educación presencial no va a ser la misma. Los padres de familia, de hecho, en estos días, Paul, se han enfrascado en una serie de debates a través de las redes sociales sobre cómo van a regresar los niños al colegio, porque hay muchos papás que efectivamente tienen miedo de hacer que sus hijos regresen al colegio por el tema de los contagios, pero lo cierto es que científicamente está comprobado que no se han registrado focos de infección en los colegios donde se han realizado ya clases presenciales. Incluso aquí en nuestro país solo se han detectado 3 contagios en alumnos y 2 en profesores de la cantidad de colegios en las zonas rurales que han empezado ya con las clases presenciales. Sí, a ver, para que te das una idea y para poder decirle a tu público, Paco, digamos la dimensión. En el Perú ahorita hay 5.600 escuelas abiertas, lo cual cubre a 230.000 estudiantes, un poquito más, y cerca de 15.000 docentes involucrados en el proceso. De esos, solo 3 estudiantes se han contagiado en Arequipa y 2 profesores, y ya se determinó por vigilancia genómica que el lugar donde se contagiaron no fue el colegio, sino fue fuera del colegio. Entonces, ese es un primer dato. Y el segundo dato es que efectivamente, como tú bien dices, el colegio, como lo hemos conocido antes del inicio de la pandemia, por lo menos en unos 2 o 3 años, digamos, va a dejar, nosotros no vamos a regresar al colegio anterior. No vamos a pensar que vamos a regresar desde las 7:45 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 1 de la tarde, dependiendo del tipo de servicio educativo al cual estábamos acostumbrados a nuestros hijos. Vamos a tener reducción de tiempo, mucho más tiempo de descanso entre clase y clase. Va a haber, las clases no necesariamente van a ser en salones de clases, no van a ser en el patio del colegio. Esa es la nueva realidad que vamos a enfrentar, pero tenemos que regresar a ese proceso de aprendizaje nuevo, porque la situación de aprendizaje de los estudiantes está en riesgo de irse disminuyendo cada vez más, y eso va a tener efectos futuros. Para que te das una idea, una universidad en Estados Unidos ha calculado a nivel global, a nivel de todo el mundo, el efecto que va a significar que los estudiantes de preescolar, es decir, 3, 4 y 5 años, no vayan a clases el tiempo que ha habido de no acceso a clases, y se ha calculado que son 3.800 trillones de dólares los que están involucrados en la pérdida producto del confinamiento de no ir a clase. Entonces, lo que está en juego en términos emocionales, psicológicos, físicos, cognitivos, incluso económicos para el futuro de nuestro país es enorme. Por eso es que se saluda la iniciativa del Ministerio de Educación y de las autoridades en nuestro país de habilitar los procesos. Lo que necesitamos es justamente mayor velocidad para que se abran las clases, porque las condiciones ya están dadas. Así es. Ahora, uno de los temas que se ha conversado ayer precisamente en la exposición del ministro Bellido frente al Congreso de la República es que las clases presenciales podrían empezar en el segundo semestre de este año. Eso, además, con la declaratoria de emergencia del sector educación que algunos días atrás ya el ministro Cadillo había anunciado.
¿Qué es lo que falta para que precisamente se puedan iniciar las clases y se puedan llevar a cabo? Una de las grandes preocupaciones probablemente sea la infraestructura de los colegios. Hay muchos colegios que lamentablemente en nuestro país no cuentan con los servicios básicos, incluso en zonas urbanas. A ver, ataquemos primero ese tema para poder darte cifras concretas. Mira, el Ministerio de Educación ha transferido ya 360 millones de soles a todos los directores de todos los colegios en el país a inicios de este año para hacer procesos de mantenimiento de los colegios. Respecto al tema del agua, como tú bien lo dices, el Ministerio de Educación ha transferido el año pasado 72 millones de soles, este año 78 millones de soles, que han sido entregados y ejecutados al 92%. Al día de hoy. Estas son cifras al día de ayer en realidad. Entonces, las condiciones, evidentemente va a haber colegios que tienen complicaciones, y eso es verdad, eso, digamos, negarlo sería un absurdo. Pero la verdad es que la enorme mayoría de los colegios están preparados para un regreso a clases. Como tú bien dices, el premier Bellido el día de ayer y el día de antes de ayer, el ministro Cadillo, han planteado el tema de la emergencia educativa y medidas muy concretas respecto a la vuelta a clases. Lo que han planteado son dos cosas. Primero, el tema de la vuelta a clases y segundo, un tema de remediación de los aprendizajes, porque lo que estamos preveyendo de disminución de los aprendizajes va a ser una caída muy grande. En algunos casos está hablando que hemos retrocedido entre 10 y 14 años en los aprendizajes medidos por evaluación. Eso se tiene que revertir. Entonces, mientras más rápido corramos para poder habilitar estos temas, va a ser mejor. Y aquí se saluda efectivamente el anuncio del premier Bellido ayer de que vamos a regresar en este semestre. Lo que sabemos al día de hoy es que las acciones están orientadas a que entre el mes de septiembre y octubre comencemos a ver un número significativo de colegios públicos y privados en ámbitos urbanos y periurbanos de las grandes ciudades del Perú que van a comenzar a regresar a un proceso de semipresencialidad, que creo que esa es la nueva normalidad que vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar en el ámbito educativo en nuestro país, Paco. Ahora, en una entrevista que tú diste a una radio local, yo escuché, Paul, que hablabas de que precisamente la educación había sido una de las primeras en cerrar y probablemente sea una de las últimas en abrir. Lamentablemente se han priorizado pues la apertura de otros espacios antes que la de los colegios. Y de hecho somos uno de los últimos países, ni siquiera en el mundo, en la región, en abrir sus aulas. Ahora, ¿cómo está impactando esto en los estudiantes desde el punto de vista psicológico y emocional? Porque la socialización de los alumnos también se ha visto seriamente afectada en este tiempo de pandemia. Mira, Paco, tu pregunta es perfecta porque y permite levantar un tema fundamental en la discusión pública respecto del retorno a clases. Hace una semana y media ha salido un reporte realizado por el MINSA para medir el tema de la salud mental, que tiene que ver con el tema de cuál es la actitud respecto de la resiliencia para enfrentar los problemas en el marco del COVID. Esto ha sido levantado, información enorme, es una base de datos de 12.000 padres y cuidadores de niños, niñas, adolescentes de 0 años hasta 18 años de edad. La información que tenemos es que en todos los rangos etarios, es decir, de 0 a 5, de 5 a 12 y de 12 a 18, se ha duplicado, con información levantada en el Perú, a nivel nacional, se ha duplicado el peligro de enfermedades mentales, de problemas psicológicos, de depresión, de ansiedad, de angustia, de temor, en todos los rangos, de 0 a 5 años, de 5 a 12 y de 12 a 18. Ahora, Paul, menciono un tema. Sí. Si me permites, esto me lleva a la siguiente pregunta que es clave y para complementar lo que tú nos estás contando. ¿Estamos preparados en el Perú, en el Ministerio de Educación, donde sabemos que hay un déficit de psicólogos, para precisamente enfrentar este impacto en la salud mental de los estudiantes? No estamos preparados. Por eso es que la estrategia está muy bien planteada por parte del Ministerio de Educación en términos de que esto sea gradual, progresivo, porque de lo contrario, la avalancha de elementos que... Y hay un segundo elemento aquí, y que ya entiendo que hay una mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, respecto a que se están comenzando a trabajar protocolos y mecanismos que ayuden a atender también este otro ángulo de la realidad que brota producto del confinamiento. Entonces, se están comenzando a tender los puentes para enfrentar este asunto, pero en el momento no tenemos capacidad humana. Incluso
En el Perú, a cifra del 2016, que es la última actualización que tengo, teníamos 50.000 psicólogos. Y en el Perú hay 115.000 colegios que existen en el Perú. Entonces hay una brecha importante ahí que vamos a tener que enfrentar juntos y ver las estrategias para ver cómo enfrentarlo. Pero necesitamos tener el espacio de contención. Ya tener a los estudiantes en el aula, en semipresencialidad, nos da la oportunidad de poder construir situaciones de contención que hoy en día es un ángulo ciego que tenemos. ¿Por qué? Porque están los niños y las niñas, adolescentes en las calles o en las casas y ahí no tenemos forma de medir y de poner estrategias para poder enfrentar este problema que está creciendo cada vez más a pasos agigantados. Así es, y Paul. que tenemos que ponerle frente, Paco. Así es, muchas gracias, Paul. El tema es interesantísimo y nos da para hablar muchísimo más, pero el tiempo es lamentablemente tirano y te invitamos para otra oportunidad seguir conversando sobre este tema que es tan importante, porque van a haber impactos lamentablemente en la educación de nuestros niños y en el futuro de nuestro país, que duda cabe. Muchas gracias por haber participado en 24 horas mediodía. Vamos a continuar.